Bien, quisiéramos aprovechar la presencia del doctor del Castillo, que en Derecho Internacional y en Política Internacional tiene más conocimiento, para decirle a unos amigos que nos dicen, caramba, pero siendo tú de origen libanés, árabe, ¿por qué no tratas el problema en vez de hacer interrogante, como hicimos en el día de ayer y anteayer, diciendo que quién tiene la razón, si Israel o Hamás? Y quiero decirle que opinar sobre ese tema, a mí personalmente, me resulta difícil. Primero, hay una gran división entre 22 pueblos árabes o naciones que son hoy, que se consideran naciones árabes, e Israel. Segundo, las relaciones de Estados Unidos y de Israel son relaciones que uno no sabe quién las dirige, si Israel dirige a Estados Unidos o si Estados Unidos dirige a Israel. La gran cantidad de judíos en Rusia hace que los rusos tienen mucho que ver con el Medio Oriente. Ahí está el caso de los de la famosa brigada esa que tuvieron problemas con Putin. Dentro de los países árabes hay varias divisiones. Y esa es la razón por la que uno no puede afirmar nada. Por ejemplo, hay la posibilidad de que el mundo islámico tenga más diferencias con los cristianos que hasta con el propio Israel, en algunas situaciones. Hay algunas situaciones en que los cristianos han estado más cerca de Israel que de los musulmanes. Dentro de los musulmanes hay grupos como Hamás, como Hezbollah, que actúan diferente. Y el gobierno sirio, el gobierno de Gaddafi, el gobierno de Hussein, aunque tienen frente a Israel una posición clara, no la tienen entre sí, no es la misma posición. No es lo mismo Siria de antes que Siria de hoy. No es lo mismo Irak de antes que Irak de hoy. No es lo mismo Libia de antes ni Túnez de hoy, ni siquiera Egipto. Entonces, opinar y ser definitivo es difícil. Irán, por ejemplo, Irán es otra cosa. Irán es Persia, pero son islámicos y son más radicales que otros. Doctor, quizás usted tampoco puede ser categórico, pero puede llegar por ejemplo, mire, el caso del ISIS, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Y de ahora, de Hamás. Yo no opino porque yo siempre he pensado que Estados Unidos mete la cuchara ahí. Bueno, yo creo que con todos los precedentes que conocemos, uno tiene siempre que ponderar las cosas de forma cuidadosa. Por ejemplo, mucha gente se ha estado preguntando, ¿quién ha estado detrás de Hamás? Porque Hamás de repente aparece bien armado, bien entrenado, con mucho poder. Fíjense lo que protagonizó, eso
fue una demostración de fuerza, lo que hizo Hamás cuando agredió recientemente a Israel. ¿Quién pudo haber estado detrás de eso? Normalmente la gente se pregunta, ¿a quién beneficia el hecho? ¿A quién beneficia el hecho? Y como usted dice, no es tan fácil sacar una conclusión. ¿Por qué? Porque si usted observa detenidamente lo que representa Hamás, es un poco difícil pensar que Irán pudiera conectar con eso. ¿Por qué? Porque Hamás forma parte de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes esa gente fueron gobierno en Egipto, ganaron unas elecciones y le dieron un golpe de Estado que lo encabezó al-Sisi, que hoy es el presidente de Egipto. Pues yo le decía que Hamás forma parte de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, Hamás incluido, apoyan al ejército libre de Siria. Y el ejército sirio de Siria es contrario a Assad. Y ese grupo armado tiene el respaldo de Estados Unidos. Irán ha estado combatiendo ahí en contra de ese grupo. Entonces, ¿cómo va a conectar Hamás con Irán? Es un poco difícil de entender eso. Ahora hay otra gente que dicen, ¿cuál es el rol que ha estado jugando Qatar en todo esto? Porque Qatar, por ejemplo, ha tenido una oficina de los talibanes. Fue en Qatar donde se negoció la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Ahí estuvo negociando Estados Unidos con los talibanes, todo eso, durante el gobierno de Donald Trump. En el entendido de que debía producirse una retirada organizada de Afganistán de las tropas de Oriente Medio y sus aliados. Pero también Qatar tiene oficinas de Hamás. Y fíjese que las negociaciones se realizan en Qatar. Dicen que Qatar financia a Hamás. Y eso usted lo lee en todos los medios del mundo occidental. Hamás es un gran colaborador, Qatar es un gran colaborador. No se puede decir que la intención sea apoyar el terrorismo, porque en realidad Gaza vive de donaciones principalmente. ¿Qué es lo que se produce en Gaza? Gaza es un territorio sumamente pobre, cercado, con muchísimas dificultades, pequeñito. Y además de eso, superpoblado. Y Qatar es un gran donante. Pero Gaza es parte del territorio palestino. Claro, claro que sí. Gaza y Cisjordania. Lo que pasa es que Hamás ganó unas elecciones en Gaza. Cisjordania es dirigido por la Autoridad Nacional Palestina. Lo que pasa, doctor... Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Que era donde yo quería llegar. Discúlpeme, doctor. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? O sea, ¿qué es lo que mueve todo esto? O por lo menos la coyuntura se está aprovechando para producir un efecto geopolítico. Estados Unidos decidió limitar su accionar en Oriente Medio, en el entendido de que tenía que centrar su atención en el lejano Oriente. Por eso se retira de Afganistán y trata de limitar su participación allí, porque además de eso, la presencia, toda esa aventura en Oriente Medio, que costó, según cálculos, cerca de unos 6 billones de dólares, millones de millones, se prolongó tanto en el tiempo que hubo una gran resistencia en Estados Unidos. La gente quería, y eso fue tema de campaña. Y entonces Estados Unidos prioriza o intenta priorizar el lejano Oriente. Pero ahora, en medio de la competencia con China, la guerra en Rusia, se evidencia la importancia de Oriente Medio, porque hay recursos ahí energéticos importantes. Y entonces Estados Unidos vuelve otra vez a Oriente Medio, pero vuelve con un proyecto para normalizar las relaciones entre los árabes y los israelíes, con un proyecto que presentó Biden en la cumbre pasada del G20, eso de enlazar India, Oriente Medio, Europa. Sí, pero yo no me explico, doctor, que no es el día, porque es un tema muy largo y difícil.
y es que Estados Unidos e Inglaterra tienen relaciones comerciales importantes con los países productores de petróleo, con Arabia Saudita sobre todo, con los Emiratos. Y uno ve a veces que lo que usted dice de Qatar, también lo dicen de los otros países. Dice, es que esos países ayudan al terrorismo, así es que dicen en Estados Unidos, pero lo ven normal. En el 73 yo fui al Líbano, 3 días, y me llamó la atención que cada 10 kilómetros había una cosa militar. Y yo pregunté, todos estos militares, y cuando llegamos al destino, vimos que estaba dándose clase en la escuela. Digo, pero dígame de dónde salen los fondos para pagar esos militares y para pagar los maestros. Dice, ay, que países árabes ayudan al presupuesto para esas dos cosas. Bueno, el asunto es que, como decíamos al principio, usted fue un poquito más lejos que nosotros, porque yo desconozco las relaciones internas de esos movimientos, que no es exactamente lo mismo. Fíjate cómo a veces Palestina dice, nosotros no somos Hamás, pero son Hamás, ¿verdad? No. Bueno, Hamás es un grupo palestino. Es Lo que hay es una diferencia entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamás. Exacto. Porque son posiciones distintas. Hamás no reconoce el derecho de Israel a existir. Eso es una diferencia importante. Pero Palestina, la Autoridad Nacional Palestina sí, fue el producto de una negociación entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Sí. En aquel entonces dirigida por Yasser Arafat. Eso implica un reconocimiento mutuo. Sí. Por eso es que Hamás ahora se erige como un gran problema. Pero recuerden que Hamás tuvo en su origen el respaldo del gobierno de Israel, y el que más aporte hizo fue el gobierno de Benjamín Netanyahu. Eso lo reconoce todo el mundo. El sábado pasado leí en el Washington Post un trabajo sobre eso, donde eso se hace constar. Y ahora, desde la gran prensa, están atacando duro a Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque definitivamente él dejó de ser útil en la coyuntura que se está viviendo hoy. Bien. ¿Por qué yo digo que es importante el proyecto ese que presentó Biden? Y yo cité aquí en el programa pasado un artículo que escribió el presidente sobre ese tema. Bueno, porque eso pretende incluir a India para sacar a India de la influencia de ese grupo BRIC. India hoy en día es importante, pero además de eso, Oriente Medio es importante por el asunto de los problemas que está confrontando Europa, problemas energéticos. Qatar es un gran productor de gas y el proyecto contempla un corredor energético que puede independizar, darle seguridad energética a Europa, que ahora mismo todavía está comprando. Hay mucha gente que no sabe que todavía Europa está comprando gas ruso. La dependencia era, no, eso llega por otra vía. Lo que pasa es que en todo esto hay mucha hipocresía. Yo leí ayer un trabajo donde se hablaba de que las exportaciones de Alemania a Kirguistán se habían multiplicado porque si yo cuánto %. ¿Y cómo se explica eso? Un país pequeño, de repente, está importando tantas cosas de Alemania. Porque eso va a Rusia. Eso va a Rusia y se hace por esa vía. Entonces, ese es un tema, como usted dice, muy amplio. Son muchos los detalles que hay que ponderar para uno tener una idea global de cómo es que andan las cosas. Pero el objetivo fundamental que se persigue ahora es cómo cambiar la realidad de Oriente Medio, porque resulta que hoy en día quienes más influencia tienen ahí en la zona de Oriente Medio son China y Rusia. También hay que hacer notar que Hamás no es el único grupo radical que hay en Medio Oriente. Hay también Hezbollah, que tiene mayoría en el Líbano, en el gobierno. Sí, Hezbollah es parte de un mecanismo gubernamental, exacto, aunque mucha gente no lo sabe. Bien.
Bien, señores, vamos a hacer una pausa, pero antes quisiéramos felicitar a Edward, que cumple 55 años hoy. Edward cumple años hoy. Felicidades, Eduardo. Felicidades. El hombre que cubre todo lo que se produce fuera del estudio. Pero tiene cara de niño. Bien, sí, pues no. Muchachito. ¿Cuántos son, Edward? 50. Ah, nomás 50, son 50, ya. medio siglo. Bueno, ahí en el parqueo tienen un Maserati esperándose. Bien, señores, vamos a hacer una pausa.